Vamos a ir ahora muy cerca. Seguimos, incluso lo podéis hacer en el coche. Nos vamos, empezamos por la sierra de Merindades, vamos pues desde Bilbao, podemos ir a Balmaseda, bueno, una carretera que nos lleva hasta Medina de Pomar, y desde Medina de Pomar cogemos una carretera que nos llevaría a Frías y pasaríamos por esta ermita que se encuentra en lo alto de un cerro, ¿vale? Que es la ermita de San Pantaleón de Losa. Que aquí hay algo curioso, porque ¿por qué la traigo? Aparte del sitio, porque es muy curioso, porque vais a ver cómo Madrid tiene mucha relación con lo que pasó o el por qué se edificó esta ermita. Arriba de la Peña Colorada, como bien pongo ahí, ¿vale? Mirando desafiante, es que parece como la quilla de un barco, ¿vale? Que va cruzando lo que es el océano. Pues tenemos esta simple ermita, ¿vale? Una ermita también románica, con un atlante en la puerta, con unos capiteles, con lo que Juan García Atienza denominó los atrapados en la piedra, que ahora lo vamos a ver, es algo muy curioso. Y bueno, esta ermita la traigo, la traigo aquí porque sabéis todos quién es San Pantaleón de Losa, un poco, los madrileños lo sabemos un poco, lo que pasa cada 27 de julio en el monasterio de la Encarnación, vale. Bueno, pues San Pantaleón de Losa, que sufrió un montón de martirios hasta que se dejó decapitar, ¿vale? Le metieron en una olla de agua caliente, le tiraron al mar con una piedra, ¿vale? Luego sufrió un montón de martirios hasta que realmente cuando lo decapitaron, pues la sangre brotó del cuerpo y cayó en un trozo de tierra del cual se dice que brotó un árbol, ¿vale? San Pantaleón era de Turquía, digamos, de una zona de Turquía, ¿vale? Entonces, esa sangre, se dice, cuenta la leyenda, que fue metida en 2 cápsulas, ¿vale? En 2 ampollas, una de ellas está en Rávena, en Nápoles, y otra de ellas se trajo directamente aquí, a la ermita de San Pantaleón de Losa. Cuando después vinieron lo que fue toda la conquista musulmana, ¿vale? La ampolla se trasladó hacia el monasterio de la Encarnación, donde hoy en día, cada 27 de julio, que es el día de San Pantaleón, pues tenemos la tradición de que la ermita se debe de licuar o no. Si se licua, se dice la tradición de que va a ser un año de bonanza. Si no se licua, pues puede ser un año de desgracia. Pero aparte, esta ermita la situación en la que está, tiene cosas muy curiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se recoge una de las leyendas del Grial, famosas también en España, o famosas en esta parte de lo que es Burgos. En lo alto de la Sierra Salvada, que la tenemos enfrente, ¿vale? Pues aquí vino en cierto momento un peregrino que nos juró que había estado, hay un escrito que jura que había estado ante la copa del Santo Grial, que había estado custodiado en lo que es esta ermita. Pero también cerca hay un pueblo que hace clara alusión a lo que puede ser esta relación o esta leyenda del Grial, ¿no? Que se llama Criales también. Clara alusión, Criales a Crial. Lo curioso es que en la ermita también tienes una cruz tapada, ¿vale? Que es símbolo claramente a los caballeros de la Orden de San Juan o los caballeros templarios que estuvieron en esta zona y que pudieron traer lo que es el Grial. Pero muchos estudiosos afirman que el Grial podía ser en sí la ampolla, ¿vale? La representación de la sangre real, de una sangre santa recogida en lo que es esta ampolla de San Pantaleón, ¿no? Luego aquí hay algo curioso, aquí me pasó algo muy, muy curioso. Bueno, esto lo podéis leer si queréis. San Pantaleón es un símbolo ocultista convenientemente pasado por los filtros de la ortodoxia, que ha aceptado como milagro lo que configura un mensaje hermético indudable, solo conocido a lo largo de los siglos por iniciados que supieron ocultamente la verdadera significación de aquel santo, que lo era era santo más allá de los límites permitidos, ¿no? Que eso lo escribía Atienza en la Guía Mágica de España. Pues os decía, no he querido poner muchas más diapositivas, pero aquí hay algo curioso. Si os veis, si os dais cuenta, la quilla del barco, ¿no? Vamos subiendo desde abajo, la ermita está más o menos a la mitad, pues luego, mirando desde arriba, uno tiene una vista no de lo que habéis visto aquí, digamos, no de esta. Si miramos la ermita desde aquí arriba,
podemos ver el tejado y atrás hay una montaña, ¿vale? Me pareció muy curioso que justo detrás de esa montaña, si vais, viendo la montaña, hay una representación de una calavera perfecta. Hay una calavera excavada en la roca, pero una calavera grande, que se ve así, igual que si fuera la quilla del barco, se ve lateralmente, se ven los dos ojos, puede que sea una pareidolia, pero me pareció demasiado significativo y demasiado grande, ¿vale? Como si fuera en sí una pareidolia completamente, ¿no? Algo curioso. Luego, la ermita en sí, ¿vale? Es muy famosa por el famoso Atlante de San Pantaleón, ¿vale? Que muchos piensan que es Hércules, pero que nos habla o nos quiere decir también de ese conocimiento, ¿no? Que solo unos pocos pueden llegar. Y aquí lo que veis, que es muy curioso, son los atapados en la piedra, ¿no? Como los llevamos a Tienza, ¿no? Todo esto son símbolos ocultos, símbolos que realmente nosotros o no todos podemos llegar a atisbar o a conocer. Perdóname, es que tengo que ir a trabajar. No te preocupes, por Dios. Pasa. No te preocupes, sin problema. Hasta luego. Gracias por todo, ¿eh? Nada, gracias a ti. Bueno, seguimos un poquito también por esta tierra de las merindades y nos vamos a ir a lo que es a conocer Ojo Gareña, ¿no? Lo que nos llama mucho la atención de Ojo Gareña son varias cosas, ¿vale? La primera, que dentro se halla la ermita de Sant Tirso y Sant Bernabé, ¿vale? Es una ermita que está, como veis, excavada en la roca, ¿vale? Que se puede visitar sobre todo esta parte de la ermita y 400 metros de cueva. Pero, ¿qué tiene de especial este sitio? Uno, que es uno de los sitios con cuevas más largos casi del mundo, ¿vale? Hay más de 110 kilómetros de cuevas que todos empiezan aquí. Hay varias cavidades excavadas por 2 ríos, ¿de acuerdo? Y desde el principio fue habitada por neandertales y hay cavidades muy curiosas dentro de ellos, ¿vale? No me quiero equivocar en ninguna, ahora sí que voy a leer un poco porque os quiero incitar a que veáis, si estáis por Burgos, tenéis que ver sí o sí este sitio. Como os he dicho, hay... Vale. Es una de las... se sabe que desde la antigüedad ha habido, digamos que el río ha ido excavando desde abajo, ha ido subiendo hacia arriba, liberando algunas de las cavidades interiores y pasando a otras superiores, ¿vale? Entonces, el hombre ha vivido aquí desde hace, se piensa, más de 50.000 años. Hay una cavidad de la cueva que es muy curiosa porque tiene lo que son huellas, ¿vale? Tiene huellas, una de las huellas más antiguas, ¿vale? Que se ha podido datar en España del hombre. Luego también tiene entre ellas, ¿vale?, otra sala, que es la sala El de Beis, que tiene que ser magnífica. No se pueden visitar todas, pero por lo que te pone en el monumento, tiene que ser magnífica porque te pone que todo el techo es como si representara las estrellas por los minerales que hay, que brillan en la oscuridad. Luego también tenemos otra sala donde se hallaron los restos de un cinturón y un esqueleto, ¿no? Como dándonos a entender, porque es un auténtico laberinto, que alguien se metió allí y ya no salió. Este es un sitio sagrado en lo que es las merindades desde hace un montón de años, porque todas las decisiones que se tomaban en una encina, que ahora está cortada, ¿de acuerdo? Entonces se reunían, como pasa un poco en Guernica, se reunían todos los pobladores y se tomaban las decisiones del pueblo alrededor de lo que es la cueva, ¿vale? Entonces, desde la antigüedad ya fue un sitio considerado en sí como sagrado. Luego, en el interior, tenemos lo que se puede visitar, que es la ermita de Sant Tirso, ¿vale? Y Sant Bernabé. Los dos, ¿vale?, están representados todo lo que es completamente sus milagros, sus hazañas, ¿de acuerdo? Y hasta cierto punto, cuando uno entra ahí, siente un poco como el peso de la tradición que ha ido llevando a la zona de estas merindades a formar su comunidad. También de la tradición que ha ido haciendo a este sitio como un sitio sagrado habitado desde siempre. ¿Qué simbología tiene la cueva en lo que es la sacralidad humana?
pues varios significados. Yo he traído aquí alguna ermita también excavada en alguna otra cueva, y daros cuenta que para el hombre de la antigüedad la cueva era como entrar en el útero materno, en el útero de la madre tierra. Hay incluso algunas que tienen la representación de una vagina. ¿Por qué? Porque Conquezuela, mismamente en Soria, es un caso muy significativo, ¿no? Entonces, el hombre prehistórico y el hombre antiguo, cuando entraba en esta cueva, para él estaba entrando en el útero materno, ¿vale? Y era una experiencia sagrada, porque entraba de nuevo en lo que le dio vida, y cuando salía transformado. De todas maneras, hay muchas representaciones y muchos escritos que nos hablan de entrar. Si os dais cuenta, cuando el hombre hace sus pinturas, entra a la parte más profunda de la cueva, al interior, ¿vale? Ahí es donde tiene todas las experiencias, y luego toma el camino contrario, vuelve a la luz. Es un hombre renacido, es un hombre que ha encontrado algo diferente y lo comunica. Esto, en estos sitios, en cualquier cueva, en la del Castillo, en Ojo Gareña, en cualquier cueva sagrada que encontréis, daros cuenta de que es esa representación un poco. Es el nacimiento, que también conlleva a la muerte de lo que uno deja en la cueva, y el nacimiento cuando vuelva a salir, cuando uno renace de nuevo, y es otra persona diferente, una persona más espiritual, una persona diferente, con una mentalidad. Algo ha pasado dentro de él, ¿no? Después de todo esto, si queréis podéis ir a otros sitios. Hay sitios muy curiosos. Está Orbaneja del Castillo, están las hoces, ¿vale? Las hoces del río Ebro, y un sitio que está muy pegado a Ojo Gareña, que es un sitio muy curioso, porque fijaos hasta dónde llegaba, hasta cierto punto, la etimología de considerar ciertas zonas sagradas, que dábamos nombres a pueblos muy curiosos, ¿no? Este pueblo se llama Puente Dei, el puente de Dios, ¿de acuerdo? A veces sacralizamos un sitio de algunas maneras antes de lo que era la cristianización, y luego, después de la cristianización, ¿cómo incluso podíamos sacralizar un sitio? Pues por medio de una ermita, por medio de una iglesia, o por medio de poner al sitio que nosotros pensamos que es sagrado lo que es un nombre diferente, ¿no? Como en este caso, ¿vale? Este pueblo muy curioso de ver, que se llama Puente Dei, ¿no? Luego, Orbaneja del Castillo es un sitio para visitar, ¿no? Con su gran cascada, rodeado todo de las hoces del Ebro, de roca caliza, algo muy curioso, ¿no? ¿Qué más cosas? Seguimos con Nicolás Martín y su búsqueda del Grial, ¿no? Esa búsqueda iniciática que todos tenemos que hacer. Y sigue diciendo: lo eterno, una vez despertada la necesidad espiritual, se convierte en la meta de todo iniciado, que se plantea su lugar en el mundo. El Grial simboliza esa aspiración a la plenitud interior, a la autorrealización personal, en la unión con lo divino, y su búsqueda como biografía del alma misma ilustra el laberinto de ese tránsito, de esa escapada hacia adelante que sobreviene al héroe o al iniciado, y en la que se ve irremisiblemente envuelto. Cuando Joseph Campbell hablaba de ese viaje del héroe, ¿no? Él hizo incluso como varias fases, ¿no? Por el que pasa. Y esto ahora a lo mejor me voy a poner un poco más profundo, porque pues a lo mejor mismamente yo empecé en esto hará cosa de 9 años, cuando me llamó Juan Miguel la primera vez, y a mí me gustaba tratar, y todavía lo sigo tratando mucho, ¿no? El tema de la sincronicidad, del que en la vida nada pasa porque sí, ¿no? Y el transcurrir de la vida, ahora que ya pues creo que estoy en la mitad de la vida, de lo que uno puede pensar que es la mitad de la vida, te va llevando muchas veces por decisiones acertadas, o decisiones otras veces no acertadas, pero te das cuenta de que ese viaje hacia lo eterno, que pienso que es el viaje que realmente todos iniciamos, ¿no? Esa búsqueda griálica, que es la búsqueda de la verdad, de la iniciación,
te vas dando cuenta de que realmente nada pasa, porque sí, ¿no? Hace un rato con Mercedes está hablando de una cosa, ¿no? Que ella ella a veces teníamos un diferente punto de vista, ¿no? Sobre eso de la sincronicidad y que todo pasara porque sí, ¿no? Y hay veces que a la gente luego se va dando cuenta de que sí, de que las cosas hay como ese hilo de un Dios o de algo divino que parece hilarlo todo, ¿no? Ese hilo mágico. Y cuando uno llega, ¿no?, a esta perspectiva vital y mira hacia atrás, sí que se da cuenta de que realmente en la búsqueda de cada persona podemos tener, en la búsqueda de nuestras verdades absolutas o no, si no tenemos un componente hasta cierto punto espiritual dentro de nosotros, ¿vale? Que el fenómeno, la etimología de espiritualidad es muy grande, pero si no tenemos lo que es algo espiritual que nos haga ir paso a paso, cayéndonos, levantándonos, volviéndonos a caer, volviendo a buscar sentido a la vida, perdiéndolo, tomando decisiones, equivocándonos, no tiene sentido absolutamente nada, ¿vale? Pero hay algo mucho más fuerte que, pese a no ser entendido o a estar en desacuerdo, hay algo mucho más fuerte que es esa fuerza a la que te ves irremisiblemente envuelto, que te hace llevar un camino y que te hace seguir. Y que te hace seguir día a día, con tus ideas fijas, y dando señales de verdad de que el camino es el correcto. Los dos últimos sitios que nos quedan por ver son para mí dos sitios que son muy curiosos, porque uno es un sitio al que desde pequeño me he sentido muy allegado pese a la distancia de no haber estado nunca allí, ¿vale? Y el segundo es para mí el sitio más mágico que hay en Navarra, ¿no? Pero estos dos sitios a los que a lo mejor no me canso de ver y que uno se ha convertido en un centro de peregrinación muy grande, ¿no? Que tiene cosas muy bonitas y en las que ves cosas muy bonitas. Navarra es una tierra muy de contrastes, ¿vale? Aquí ahora me van a pegar, pero Navarra es una tierra muy de contrastes. Navarra es una tierra de contrastes de idioma, ¿de acuerdo? Es una tierra de contrastes de pensamiento muy fuerte, dependiendo de la zona en la que estés, hay un pensamiento y hay otro claramente muy marcado. Es una tierra, ahora, además, os recomiendo que, si podéis, en este fin de semana o tal, ir al cine a ver la película de Irati, vayáis a verla, porque os va a empapar mucho de la cultura mágica que tiene el pueblo vasco, ¿no? ¿Vale? Incluido Navarra dentro de ello. Es una tierra que se ha visto muy castigada, ¿vale? Que sus creencias pagánicas desde el principio se vieron muy, muy castigadas, pero que gracias a Barandarian y a otros personajes pues se han mantenido, y es un gusto, ¿no?, verlas. Pero sí que os digo que es en una tierra donde a lo mejor yo desde pequeño todas las cosas que he podido querer, o todas esos, os puedo decir mil cosas, pensamientos caballerescos de la antigüedad, la búsqueda, ¿no? Cosas que a uno siempre le habían ido removiendo desde pequeño, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del iniciado, la búsqueda del por qué estamos aquí, la búsqueda del qué sentido tiene mi vida, la búsqueda de qué hay más allá. Creo que es una tierra perfecta para ir encontrando pequeñas respuestas que hacen luego una mucho más grande, ¿no? Por eso a lo mejor os digo lo de la búsqueda esta griálica, porque pienso que la búsqueda del grial, como hemos leído anteriormente, es la búsqueda del sentido vital de nuestra vida. Es una senda por la que todos tenemos que ir poco a poco para llegar a descubrir algo que pienso que es lo que realmente hay que descubrir. Porque cuidado, bueno, veo que son las 8:15, sí, bueno. Tienes hasta y media. Vale. Vivimos en una sociedad en la que está importando mucho más qué opina la gente de mí, con quién caso a mi hija, que lo que yo puedo llegar a descubrir. Y eso es un problemón muy grande, porque no nos lleva hacia ningún sitio bueno, pienso yo, ¿no? Yo me puedo equivocar o no trayendo a lo mejor un sitio u otro tal, pero sí que os quiero transmitir de alguna manera de que todo eso que se está imponiendo hay que dejarlo atrás, y que hay
algo oculto que merece la pena estudiar, que hay algo realmente que merece la pena descubrir, que el mundo de las intuiciones, el mundo de las emociones, el mundo de lo que sentimos dentro de nosotros tiene mucha más cabida que el mundo que nos está rodeando, ¿no? Si venís aquí es porque ya no solo para ver la conferencia de un señor o de otro, sino porque el mensaje que aquí os dan os remueve algo por dentro, y ese algo que os remueve por dentro, hay algo que os dice que tiene algo de verdad. Por eso estáis aquí. Si no, yo creo que no estaríamos ninguno. Si no, ninguno iniciaríamos una búsqueda. Seríamos un poco, ¿no?, pues almas que viven hasta que se acabe y ya está. Y vivimos el día a día, y un día nos levantamos y vamos a trabajar, y al día siguiente... Yo ahora tengo la suerte, tengo mucha suerte donde estoy. Tengo un puesto de trabajo que estoy muy considerado, tengo un jefe que... Iba a hablar de él en la conferencia, pero es que me dio unas fotos, que, pobrecillo, bueno, que no las quería mostrar, ¿no? Porque parte también de esta conferencia iba a ser cómo cada uno siente lo que es la espiritualidad, ¿no? Cómo lo siente cada uno, ¿vale? Yo puedo sentir que dentro de mí hay una semilla que me hace sentir esa espiritualidad en unión a algo sagrado, ¿vale? Pero ya os digo, mi jefe, Edu, que tiene 10 años menos que yo casi, ¿no? La confianza que hay entre los dos hablando de ciertas cosas os llegaría, por una parte, a asombrar. Es mi jefe, sí, es mi jefe. Pero cuando yo le veo irse a la montaña, cuando me enseña fotos, cuando le veo escalarse montes como un loco de los Pirineos, de Francia, de los Alpes, de cualquier sitio, meterse en ventiscas y luego que aparte el trabajo, cómo lo lleva. O sea, es una persona... No le estoy haciendo la pelota porque seguramente no lo vea, pero a la que mi pareja lo sabe, le admiro, ¿vale? Y tuvimos una conversación antes de esta conferencia. ¿De qué vas a hablar? De esto. Venga, voy a bajar a Madrid, que necesito estas fechas, voy a bajar a esto. Te quiero preguntar, tú que estás solo, porque sé que estás solo, se sube el Moncayo, o sea, él se despierta un día, el día antes de Navidad, y dice, me voy a subir el Moncayo, 2.800 metros, y se lo sube y ya está, o sea, no tiene otra cosa mejor que hacer el día de Navidad por la mañana, ¿vale? Y lo sube. Y entonces, claro, yo tengo un contacto con la sacralidad y con la espiritualidad por mi conocimiento, por lo que leo, por lo que siento, porque voy a un sitio que pienso que me va a dar o enseñan algo que a veces no. Pero él no siente nada de eso para él. Pero yo le pregunté, ¿tú qué sientes en la montaña? O sea, ¿qué sientes ahí? Estás solo en medio de los Pirineos con un montón de montes por debajo de ti. A lo mejor tú realmente estás más en contacto con lo sagrado que de lo que yo pueda estar nunca. O sea, porque tú estás ahí solo. No hay nada más que tú y lo divino. Y pese a que a mí me dijo, yo no creo en lo divino, yo no creo en nada religioso, yo solo voy al monte, voy un paso, otro paso, y cuando estoy arriba me despejo de toda la guerra que me dais vosotros, que sois unos catetos a veces, ¿vale? Pese a eso, en sus palabras, en su mirada, sí que atisbo una semilla muy parecida a la mía, que a lo mejor lo va a descubrir más adelante, que cada uno nos llega nuestro momento, pero de alguna manera cada uno de nosotros tenemos un viaje por separado, creamos o no, pero todos estamos en ese viaje que tiene que llegar a un conocimiento, ¿no? Y como me quedan 10 minutos, pues voy a dar 5 minutos a cada sitio, ¿vale? Creo que todos, cuando hablamos un poco de Navarra, pues siempre el castillo de Javier, ¿eh? Sí, además es algo muy curioso. Fíjate lo que te voy a contar, la anécdota que te voy a contar. Mi madre desde siempre me dijo que mi santo era San Francisco de Asís, que es, yo no sé si es por mayo o algo así, ¿no? Y no hace mucho, antes de ir a Navarra, dije, pero no puede ser eso, o sea, yo me llamo Francisco Javier, mi santo tiene que ser Francisco Javier, ¿no? De Asís, ¿no? Y ya, pues bueno, un poco el conocimiento que tú puedes tener, pues te hizo ver de que no, tu santo es este sitio, ¿no? Y claro, yo empecé a investigar un poco porque la vida de San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola, que está muy relacionado con San Francisco Javier, pues en mi época de infancia, que me llevaron por el camino del cristianismo, pues claro, me interesé bastante por ellos, ¿no? Y fue muy curioso porque cuando fui allí, y lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice fue visitar el castillo, ¿no? El famoso castillo de Javier, con su oratorio, con la ermita que tiene enfrente, ¿no? Y
Y esto para mí es un sitio que tiene una magia especial, ¿vale? Ya no te voy a hablar de datos, de si alguien ha creído un constructor y no. Tiene una magia especial, ¿por qué? Por el personaje, o sea, por el patrón de Navarra. Tiene una magia espiritual por cómo fue, por lo que hizo y por cómo se le venera. Aquí es un dato poco conocido, creo, porque yo hasta que no fui a Navarra no lo vi. O sea, aquí estuvimos hace 2 semanas, ¿no? Porque antes de venir quería yo volver a sentir este sitio y lo que me transmite. Pues hay algo muy curioso, que es que en este fin de semana pasado y en el anterior, desde toda Navarra, pero desde toda Navarra se hacen las llamadas Javieradas, ¿vale? Que es una peregrinación que no se conoce, pero que es que gente de todo Navarra, como puede ser incluso hasta de Tudela, que te digo que hay 100 y pico kilómetros, van andando hasta el castillo de Javier, ¿de acuerdo? Y se van andando y son gente joven, y es gente mayor, y es gente que a lo mejor solo puede por el trabajo hacerlo un fin de semana y se va desde Tudela o desde Cortes, que empieza Navarra pegado a la provincia de Zaragoza, y a lo mejor se va hasta la Bardena Real un fin de semana, se pega una pechada de kilómetros, se vuelve a trabajar de lunes a viernes y el fin de semana siguiente se lo vuelve a hacer de donde la ha dejado, pero la única meta es llegar a Javier y adorar al santo, a su personaje, ¿no? Y es algo curioso porque lo tienen en Navarra. San Francisco Javier se le lleva muy adentro, ¿no? Muy adentro. Y debo de decir que es un personaje al que el estar allí me ha servido de conocerle más, de investigarle más y de sentirme mucho más conectado a él de lo que estaba cuando estaba aquí, pese a ser mi santo, ¿no? A lo mejor porque durante muchos años fue desconocido para mí, ¿no? Es un sitio que recomiendo que vayáis, porque ya la plaza, todo en sí le rodea una aura mágica al lugar, que visitéis el castillo también y que luego os acerquéis al que para mí, deciros que tiene 2 cosas muy bonitas que ver. Tiene un oratorio donde está la representación del santo de Javier y un Cristo muy curioso, un Cristo que este castillo empezó siendo solo la torre principal, ¿vale? Era una torre de vigilancia, y luego fue creciendo de manera octogonal, que eso si vais al castillo lo vais a ver en el museo, de manera octogonal hasta ser lo que ahora es, ¿no? Pues cuando llegaron lo que son las invasiones musulmanas, pues antes de que conquistaran el castillo de Javier, había un Cristo que se metió en una pared, de los llamados Cristos emparedados que se llaman, y cuando se volvió a reconquistar lo que era el castillo y se hizo el aspecto más o menos actual que tiene ahora, pues se encontró el Cristo que la leyenda te dice, pues bueno, las leyendas de los Cristos que hay, ¿no? Que se le encontró con una cadena de hierro y sin brazos, y que al Cristo ponerlo sacarlo de allí y ponerlo en el lugar, le crecieron los brazos, ¿no? Eso te lo puedes creer más o no, pero sí que hay una leyenda mucho más arriesgada, arraigada, porque el castillo de Javier es anterior, digamos, un poco al nacimiento del santo de Javier. Ya era una torre defensiva, ¿no? Y sí que se dice que ese Cristo ya estaba ahí, ¿no? Y hay muchas reseñas en varios escritos de la época, de 1500 y algo, que te dicen que cuando San Javier murió en Japón, en una isla, ese mismo día el Cristo, ¿no? Pues lloró sangre, ¿no? Es algo que hay varias anotaciones como que lo dan a entender, ¿no? Aquí os he puesto pues lo que es el oratorio, ¿vale? Que el oratorio estaría a la parte izquierda, y el Cristo, ¿no? Que podemos ver el Cristo de Javier. Es un sitio al que os recomendaría ir 100%, y luego, claro, si uno llega hasta aquí no puede irse del sitio más mágico que hay para mí en Navarra, ¿no? Que es el monasterio de Leire. Es un monasterio que, no sé, la primera vez que fui, iba con mi madre, iba con mi pareja, con Dana, y aparte de ya sentir la ubicación de donde está, con la sierra errante a este lado, ¿no? El embalse de Yesa, la sierra errante a este lado, unos farallones de roca impresionantes, ¿no? Muy parecido a Santa María de Siones que os he dicho antes. Pues claro, aquí tienes a los monjes viviendo de clausura, lo sigues viendo cómo la gente deja todo por la fe. Que para mí eso es un fenómeno digno de admiración, ¿no? Y cuando estuvimos, pues bueno, el ir en Semana Santa y el escuchar los cantos gregorianos de los monjes aquí adentro, cuidado que eso, además tengo un vídeo que no lo he traído pero
pero estaba atardeciendo. Todo el mundo que te dice que ha hecho el Camino de Santiago de la parte pirenaica, no el que sale de Roncesvalles, sino el que sale de Somport, ¿vale? El camino aragonés, te dice que al llegar más o menos aquí, a esta zona de por ahí, se ven uno de los mejores atardeceres que hay, ¿no? Uno de los mejores atardeceres dicen que, aparte del de Finisterre, es el que tiene lugar en lo que es en toda la zona de Lliesa, del embalse y tal. Bueno, pues yo tuve la suerte de que mi madre entró dentro a escuchar la misa, el canto gregoriano, y nosotros nos quedamos fuera, y ver atardecer con el sol entre los árboles, el canto gregoriano detrás, el sitio mágico con toda la energía telúrica que tiene este sitio, es algo que todavía... O sea, que entonces me puso la piel de gallina y hoy en día me pone la piel de gallina. Porque aparte de la ubicación, pues el monasterio tiene cosas realmente impresionantes de ver. Tiene una cripta prerrománica que se piensa que es una de las criptas más antiguas, si no la más antigua de España. ¿Vale? Una cripta que tiene unos pilares que se clavan en el suelo, o sea, no están ninguno a la misma altura, ni tiene el mismo grosor, y parecen como espadas que se clavan en el suelo, ¿no? Como queriendo coger la energía telúrica del lugar. Encima de la cripta está la iglesia, la iglesia románica dividida en tres, que antes de entrar tenemos lo que se llama la puerta espaciosa, la puerta preciosa, que se puede llamar, ¿vale? Que hay, aparte de que están los evangelistas, hay como una algarabía de monumentos vegetales y de animales, y es bueno que hagáis la visita guiada, ¿vale? Y que os cuenten un poco la historia. Y luego algo muy curioso y que tiene mucho que ver con el misterio, que para mí el primer viaje en el tiempo tuvo lugar aquí, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de la leyenda del abad Virila, ¿no? Abad Virila fue un abad del monasterio que por el año 800, pues el abad Virila siempre se imaginaba, o él pensaba cómo sería la eternidad en el concepto de Dios, ¿vale? Era un monje, entonces, ¿cómo sería la eternidad? Y siempre se preguntaba, a ver si algún día Dios coge y me hace comprender el concepto de eternidad como él lo ve. Bueno, pues la leyenda te cuenta que en una fuente que se puede ir, hay una ruta que sale del monasterio y que te llega a esta fuente. Pues un día, yendo a esta fuente, oyendo el canto de un ruiseñor, se quedó dormido, ¿vale? Cuando despertó, él bajó como cualquier otro día al monasterio. ¿Qué pasó? Que en el monasterio, cuando llamó a la puerta, la abrieron y nadie le conocía. Ni él conocía al monje que la había abierto. Entonces, claro, él empezó a decir y a comunicar que era el abad, que cómo nadie le conocía, que qué pasaba, que qué está pasando aquí, que me estáis tomando el pelo, ¿no? Y un poco volviendo loco a todos los monjes, se avisó entonces al prior de ese momento. Viendo el legajos antiguos, se llegó a unos manuscritos que ponían y contaban lo que le había pasado al abad Virila 300 años antes, que un día desapareció hace 300 años y que no se había vuelto a saber nada de él. ¿Hay anotaciones, hay escritos sobre esta leyenda? Sí. ¿El abad Virila fue un personaje de verdad? Sí. Os digo que sí, que hay un escrito en el que se nombra como abad del monasterio, hasta luego, abad del monasterio al abad Virila, ¿no? Y que sus huesos están en una de las criptas laterales, enterradas también en él. Este sitio, y ya para acabar, tiene también para mí algo muy significativo, ¿no? Cuando estás allí en Navarra, pues hay diferentes opiniones de muchas cosas, y una de ellas es el tema tan traído de los reinos, ¿vale? Del reino español, el reino de Navarra, la independencia de Euskal Herria y tal. Y tengo un compañero de trabajo que es muy curioso, que tiene un sentimiento muy independentista y tal, ¿no? Y me gusta ir a estos sitios porque él, cuando yo voy a ir, él siempre me comunica de, uy, pues aquí vas a tener, ¿no? Y aquí vas a ver, y aquí, Javi, él todo muy euskaldun, como le digo yo, ¿no? Muy sentimiento vasco, ¿no? De la tradición y tal. Y es curioso porque aquí este monasterio tuvo un momento de esplendor muy alto, que fue cuando Sánchez Garcés, Sancho el Mayor, dijo que este era el sitio más sagrado de todo su reino, ¿vale? Luego después, con la desamortización de Mendizábal y con
todo lo que ha pasado en el siglo XVIII, pues aquí estaban enterrados los primeros reyes del reino de Pamplona, ¿vale? Lo que fue luego el reino de Navarra. Y se encontraron, y cuando pasó esa desamortización en Yesa, se cogieron, el abad de Yesa cogió todo lo que son los huesos, los llevó a Yesa, y cuando se volvió a reconstruir el monasterio, pues veis que es muy curioso, un arcón, donde están ahí revueltos, todos revueltos, todos los huesos, ¿vale? Dentro de un arcón, pero para la gente navarra tiene mucho de arraigo, ¿no? Que estén ahí sus reyes, ¿no? Entonces, pues es un sitio que os invito a visitar, que os invito a que visitéis Navarra, que ya no me queda más tiempo, y que bueno, que busquéis un poco, ¿no? Vuestros sitios, vuestra senda, vuestra iniciación, y que sigáis pues viniendo aquí y cogiendo el conocimiento que tanto María Jesús como Juan Miguel os dan, y que seguro que os llevan y os ayudan mucho lo que es la senda de cada uno, tenéis que llevar vuestra senda del héroe. Muchas gracias a todos y un placer por escucharme.